Empezamos con el 9. ¿Estamos de acuerdito? Dele, profe, de uno. ¿Estamos de acuerdito? Sí. Sí, profe. Sí, profesor. Okay. Benavides está ahí, ingresó tardísimo hoy día. Galvez Chandubí. Profesor, yo le he justificado, le he mandado la captura de que la señal está bajo su WhatsApp. Colunche Olivos. Nada. Panta Granja, pasa Patapiero. Nada. Segovia Burga. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas noches. Oliva Silva. Vera Núñez. No están. Listo. Ahora empezamos. ¿La mujer de quién? Profe, yo, Gaby Chanduví, profe. Me llamó hace rato, pero mi internet se fue. Ya, pues ya te puse ahí que se entró tarde. Allá, profe. Muy bien. A ver, chicos, empezamos con este ejercicio. Se tiene 3 números que forman una progresión aritmética cuya razón es 4. Tú podrías hacer lo siguiente. Recuerda que la forma como yo lo hago no es obligatorio que tú lo hagas, ¿correcto? De repente estoy inspirado, de repente estoy traumado, entonces las soluciones se pueden hacer de muchas maneras. Listo. Voy a pensar que son 3 números llamados A, B y C, ¿correcto? El problema, ¿qué dice? El problema dice que si a cada uno le sumas 3 unidades, se obtienen cantidades proporcionales a 4, 5 y 6. ¿Qué significa esas palabras proporcionales a 4, 5 y 6? Vamos, anda, habla, dime. La palabra proporcional, ¿qué te obliga? ¿Ponerle un K o no? ¿Ponerle un K o no? Sí. Muy bien. Entonces, tú vas a despejar. A es igual a 4K menos 3. B es igual a 5K menos 3. Y C es igual a 6K menos 3. Y tú ya sabes que acá se cumple una propiedad cuando son cantidad impar. ¿Qué se cumple? ¿Quién me dice? ¿Qué se cumple cuando la cantidad es impar? A ver, va a responder preguntas que yo llamo a la persona que yo llamo. Se va sumando más. ¡Silencio! A ver, Alarcón Tapia Farí. ¿Qué propiedad se cumple ahí? No contesta. Arica Vidarte, ¿qué propiedad se cumple ahí? Arica Vidarte, ¿qué propiedad se cumple ahí? Solo contestan cuando pasan lista. Rollo Vega. Buenas tardes, profesor. Se va sumando más 2. ¿Ah? Se va sumando más 2. ¿Por qué se va sumando más 2? Dejé de compartir, ya fue, se borró. Habla. Habíamos puesto que teníamos 3 términos. Y les había llamado A, B y C, ¿correcto o no? Sí, profesor. Muy bien. Y recuerda que por acá habíamos trabajado. Dice que a cada uno se le suma 3. Y se obtenían números que eran proporcionales a 4, 5 y 6.
Y hemos dicho que tienes que ponerle su respectivo K. Una constante. La constante de proporcionalidad. Cada vez que me digan eso, tengo que hacer eso. Y luego despejamos, ¿correcto o no? Ya habíamos dicho que A es Sí, igual profesor. a 4K menos 3. Que B es igual a 5K menos 3. Y que C es igual a 6K menos 3. Y yo les estaba preguntando, ¿qué decía la propiedad cuando yo tenía cantidad impar de términos? Cantidad impar de términos. Esa era mi pregunta. ¿Qué decía la propiedad cuando tenía cantidad impar de términos? ¿Qué se cumplía? Bueno, no lo sabe Vega. Entonces, Arroyo, dime, al ojo nomás de buen cubero, ¿cuánto vale la razón? Más un K. La razón es K, correcto, la razón es K. ¿Ya? Entonces, observa, Chibolín. Tú podrías decir lo siguiente. 4K menos 3 aumenta en 2K y llegas a 6K menos 3. ¿Correcto o no? ¿Pero qué consigues con Sí, profesor. eso? ¿Qué consigues con eso? ¿Consigues algo o no? Igualdad. Habla. ¡Yujú! ¿Qué consigues con eso? Nada, pues. Pero hay una propiedad. ¿Qué te decía una propiedad? La suma de los extremos era el doble del que está en el centro, ¿no? Habla. Sí. Sí, profesor. Muy bien. Ahora, aquí tienes una ventaja. ¿Te están dando la razón o no? Lee el Sí. problema. Listo. Entonces, ¿qué podrías decir tú? Que ya conoces K. K es 4. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Claro. Listo, Sí, es entonces cierto, profe. ya salió K. Ahora pregunta, ¿hay en la suma de los dos mayores términos? O sea, te piden B más C. Pero sumar B más C es lo mismo que sumar estas dos cantidades. Porque eso es su equivalente de ellos. Entonces los dos mayores son B más C. Te piden la suma 5K menos 3 más 6K menos 3. Pregunta, ¿cuánto suma? Arroyo. ¿Cuánto suma? 17 más 21. Arroyo, ¿cuánto suma 5K Reemplazando menos 3 sale, más 6K menos 3? Solamente responde Arroyo. reemplazando, ¿Cuánto suma? reemplazando sale 17 más 21. 38. 11K menos 6 o no? Muy bien. 38. ¿Animal o no? Sí, profe, Profesor. animal. Ok. Muy bien. ¿Alguna duda ahí? Hablen rápido. Hablen. Profesor. Ya, continuamos.
¿Qué observamos en el siguiente? Los siguientes términos están en progresión aritmética. La suma de los 4 términos es n. La razón es 2n. Calcula el valor de m, que es a cuarta menos d cuarta. Y expresar la respuesta en términos de n. Arteaga Pérez Carol. Dígame, profesor. Te digo alumna porque profesor no puedo decirte todavía. Carol. Te comiste la torta sola, ya listo. Te hago una preguntita, hija. Dígame. Me dicen que la razón es 2n. ¿Está bien o no? Sí. La razón es 2n. Y me hablan de la suma de términos. Dime, la fórmula para sumar términos de una PA. ¿Cómo era? Lo hemos usado no hace mucho. Suma de términos de una progresión aritmética. Dos términos. ¿Qué? Muy bien, Carol, cambiaste la voz, gracias. Carol, estoy hablando contigo. Carol. La suma del primero. El primero. Sí, la suma del primer término ¿Qué más? y el último término dividido Dividido entre 2, ¿qué más? entre 2 multiplicado por la razón. Por el número de términos. Ya por el número de términos. Ah, bastante están estudiando, ¿ya ves? Ahora dime, ¿quién es el primer término acá? Rápido. A al cuadrado. ¿Quién es el último? D al cuadrado. Y según el problema, la suma de estos 4 términos vale n, ¿o no? Sí. Muy bien. Lo igualas a n. ¿Y el número de términos cuánto es? Si estoy sumando solamente a los 4 términos. ¿Cuánto es el número de términos si estoy sumando solamente a los 4 términos? ¿Cuánto es el número de términos si estoy sumando a los 4 términos, Carol? 6n. Carol, ¿cuántos términos estás sumando? 4. Entonces, ¿cuánto es el número de términos? 4. Por eso, pues. Listo. Despejas. Y te va a quedar n medios. ¿Estamos de acuerdito? Sí. Ok. Entonces, estamos partiendo de datos que ellos nos han dado. Ellos nos han dicho que la razón es 2n, ahí está. Y ellos nos han dicho que la suma de estos 4 términos es n. Entonces le aplico la fórmula y lo igualo a n. El primero con el último sobre 2 por la cantidad de términos que son 4. Y llegamos a una igualdad. Que la suma de a cuadrado con d cuadrado es n medios. ¿Estamos, chicoca? Sí, profesor. Ok. Ahora, a mí me piden hallar. M. Demuéstrame que algo han aprendido de álgebra. ¿A qué te hace acordar esta expresión? ¿A qué te hace acordar esta expresión? Cuadrado. Estoy hablando con chicas y le cambian la voz a las chicas a voz gruesa. Medio raro son estas chicas, ¿eh? Voy a pensar que es por el calor que hace en tu mano. A ver, Carol, ¿a qué te hace acordar a cuarta menos d cuarta? Diferencia de cuadrado.
Ya, factorízalo. ¿A qué es igual? al cuadrado menos b al cuadrado Por. al cuadrado más ¿Estás preguntando o d me al estás cuadrado diciéndome? ¿Cómo es eso? más d al cuadrado. Salvajitos estos. Muy bien, dime, ¿qué conoces de esta parejita? ¿Qué conoces? ¿Qué conocemos de esto? ¿A quién de estas parejitas ya conocemos su valor? A la primera. ¿La primera dónde está? A ver. No, la segunda, la segunda. ¿Cuánto vale esta Vale parejita? ¿Cuánto suma n esto? sobre 2. N medios. ¿Qué te falta? ¿Te falta esta diferencia o no? Sí. Muy bien. Te hago una preguntita. Si quiero pasar del término primero al término 4, ¿qué tendría que hacer? Si quiero pasarle ¿Sumar de la aquí hasta razón? acá, sumarle cuántas razones, 6n. más 6n. Dime, ¿podríamos pasar el d cuadrado al primer miembro o no? Sí. ¿Y el 6n al otro lado o no? Te pregunto, ¿eso es lo que necesitas o no? Sí. Listo. Entonces acá pone negativo 6n o no. Sí, profesor. Muy bien. Al momento de multiplicar, ¿qué se simplifica? Está multiplicando menos 6n por n medios. ¿Qué se simplifica? ¿N? No, el 6 y el 2. Correcto. Mitad, mitad. ¿Qué te queda? Menos 3n Multiplica. Menos por más. menos 3n por n. 3n al cuadrado. 3n cuadrado. Hoy, aquí he cambiado ya la diapositiva anterior. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Enano o no? ¡Hablen! Sí, profe. Como Sí, pueden, profe. como pueden darse cuenta, más que todo el trabajo ha sido algebraico. No ha sido complicado en lo que respecta a progresión aritmética. Solamente ha sido saber qué necesito para resolver esto. Y eso lo obtengo a partir de un dato y a partir luego de un razonamiento acá. Ahí obtiene las dos expresiones que necesitas. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Mentiroso, si yo soy oscuro. Ya, seguimos. A ver, seguimos tomando nota. Bardales Ángeles Evelyn. Bardales Ángeles Evelyn. ¿No está? No contesta. Recuerda que si al final de bimestre no han contestado, tienen 0, ¿ah? Castillo Guamán Brian. Castillo Guamán Brian. No contesta. Chiroque Rimarachín Antonella. Antonella.
Díaz Base Nayeli. Diga, profesor. Bien, hija. A ver, vamos con lo que nos dice el problema. El problema nos dice el primer término de una progresión aritmética vale n. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. El número de términos. El número de términos. También es n. Entonces él también ocupa el lugar n. El último es lugar n. La razón es n. A ver, te hago una preguntita, insultando tus neuronas, hija. ¿Quieres que te insulte tus neuronas o no? ¿Cuánto valdría el segundo término, hija? N. ¿Cuánto valdría el segundo término? Mira bien. Si el primer término vale n y la razón vale n, ¿cuánto valdría el segundo término? 2N. 2n, muy bien. ¿Cuánto va a valer el tercer término? 3N. 3n. ¿Cuánto vale el cuarto término? 4N. 4n. Dime, ¿cuánto valdrá el décimo término? El primer término vale un n, el segundo vale 2n, el tercero vale 3n, el cuarto vale 4n. ¿Cuánto crees que vale el décimo término? 10N. Inteligente esta chica. ¿Cuánto crees que vale el término del lugar 100? 100N. 100n. Ahora sí, escúchame bien, ¿ah? ¿Cuánto vale el término del lugar n? N. ¿Cómo va a ser n? El término 40 es 40n. Cállate. El término 60 es 60n. ¿Me estás entendiendo o no? Sí. El número se repite y se le acompaña de n. ¿Cuánto crees que vale el término k? KN. kn. ¿Cuánto crees que vale el término n? N. N. N veces n. O sea, se están multiplicando. Eso tienen que darse cuenta. N veces n. ¿Qué termina convirtiéndose en n cuadrado? Porque se están multiplicando. Un número acompañado de una variable se están multiplicando. El coeficiente multiplica a la variable. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, mi chicoca. Entonces ya tenemos el primero y el último, ¿no? Listo. Y recuerda que son n términos, ¿ah? Me piden la suma. Díctame la fórmula de suma. ¿A qué era igual la suma de términos de una progresión aritmética? El primer término más el último término sobre 2 por N. Por el número de términos. Nunca me digas por n porque podrías cometer un error. Siempre razona que ese n de la fórmula es el número de términos. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Muy bien. El término primero, ¿cuánto vale acá? N. El último término, ¿cuánto vale? N al cuadrado. ¿Y el número de términos cuánto es? N. N. Ahí ya pongo n porque el número de términos es n. ¿Correcto? Sí. Acá tú puedes factorizar una n. N entre n te queda n. N cuadrado entre n te queda... Perdón. N entre n te queda 1. N cuadrado entre n te queda n. Y lo multiplicas por la otra n. Entonces acá tienes que multiplicar la n que factorizaste con la que está acá.
¿Cuánto es n por n? N al cuadrado. Entonces te va a quedar n cuadrado que multiplica a 1 más n, o es lo mismo decir n más 1, porque en la adición, cambiando el orden de los sumandos, se obtiene la misma suma. Dime, Nayeli, ¿cuál sería la respuesta? La A. ¿La A? Nayeli, te voy a prestar mis lentes, ¿ah? La B. Tanto esfuerzo para que marques la que no es, te ahorco, Nayeli, te ahorco. Tengan cuidado que en los exámenes a veces les pasa eso, ¿no? Lo haces bien y lo marcas mal y después estás que en la casita, ¿por qué marqué? Si lo habías hecho bien. ¿Estamos de acuerdo? Egusquiza quiere participar en el que sigue porque ha levantado la manito. Muy bien, Egusquiza. A ver, Egusquiza, empezamos. Ya, profesor, sería entonces del término 1 hasta el término 11. Y de ahí hacemos 1 desde el término 11 hasta el término 21 y de ahí hasta el término último, que sería el término n. A ver, vamos razonando. En una progresión aritmética te dan el término del lugar 11. ¿Estamos o no? Sí. Y te hablan del término del lugar 21. ¿Ok? ¿Qué te dicen de ellos? Que son equidistantes de los extremos y suman 48. Eso es algo muy interesante, ¿ah? Algo muy interesante. Entonces la suma de ellos sería 48. Claro, la suma de ellos es 48. A pesar que no sabes quiénes son, ¿ah? A pesar que no sabes quiénes son. Lo que sí sabes, profesor, es que suman 48. Cuéntame, si cuéntame. Lo ponemos del término 1 no sería, desde el término 1 más el término n no sería el término 11, lo igualamos con el término 11 más el término 21 y ahí tendríamos que el término 11 más el término 21 valdrían 48. Y haríamos la suma y sería más 1 más a el término n sobre 2 por la razón y que resultaría saliendo 744 porque el término 31 que saldría, entonces ahí tendríamos que la razón es 31. ¿La razón es 31? Creo que no me entendió. No, es que estás empleando mal los términos. ¿Sí? No hay razón ahí 31. Me estás Pero hablando, la podríamos hallar. En la fórmula de suma no aparece la razón. Ajá. Aparece el término primero más el término último sobre 2 por el número de términos. No es por la razón. Ya. Ok. Ya. Entonces me confundí. Claro. Entonces, dime, ¿cómo sabes que hay 31 términos? Porque lo hacemos desde el término 1. Ya, por eso. Desde el término 1 hasta el término 11, ahí van recorriendo 10. Y desde el término 21 hasta el término n, tendría que ser igual a 10 también. Correcto, correcto. Esa es la idea, ¿no? O sea que el término 11, por equidistar con el término 21, ajá, dice que equidistan de los extremos, o sea que los separa una distancia igual hasta los extremos. Lógicamente, él por el extremo izquierdo tiene al término 1. Entonces, a su izquierda hay 10 términos. Y en él tiene que haber a su derecha 10 términos. Correcto, Egusquiza. Y ahí descubres que el último término es el término que ocupa la posición 31. Lo cual te implica que hay 31 términos. Muy bien, te felicito. Díctame la fórmula de la suma de términos. El término 1 más el término n es sobre 2 por la razón. Y dale, te has enamorado de la razón. No es por la razón. Por la suma de... Cambia, porque te puedes confundir en un examen. Imagínate que te den la razón, tú vas a reemplazar la razón y ya te equivocaste. No es la razón, es el número de términos. ¿Estamos? Sí, sí. Ya, listo, muy bien. Pero recuerden que yo les hice mención a algo cuando hablábamos de esa parejita.
yo les dije que ustedes no deben chambear mucho, ¿sí o no? ¿Qué les dije acerca de esta parejita? ¿Qué les dije acerca de esa parejita? ¿Esa parejita también son términos equidistantes o no? Habla. Sí, profesor. Claro. Y si esa parejita son términos equidistantes, su suma de ellos será igual a cualquier otra pareja de equidistantes o no. Claro, porque eso lo dice la propiedad. Si estos son términos equidistantes, lo que suman ellos lo suman cualquier otra pareja de términos equidistantes. Quiere decir que tú ya no tienes que romperte la cabeza, hijo. Lo que suma esta pareja de términos equidistantes lo suma cualquier otra pareja, inclusive el primero con el último. Entonces significa que ya sabes que el término 1 y el término 31 también suma 48. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, pero falta la razón también. Otro salvaje. En la fórmula de suma no usamos la razón. ¿Cuántas veces lo voy a repetir? Lo vengo repitiendo desde hace 10 minutos, corrigiendo. Allá, profe, no grite. No grito, hijo. Es voz de hombre, acostúmbrate. Escucha. Está bien, profesor. Este n no es el número de términos, hijo. Este n es el número de términos y ustedes están confundiéndolo con la razón. Es el número de términos. Que acá sería 31. ¿Estamos de acuerdo, Egusquiza? Ok, profesor. Muy bien. Ahora sí, Egusquiza. Dime cuánto sale, Egusquiza. 744. Ok, Egusquiza. Muy bien. Ok, profesor. Listo. Está bien multiplicado, ¿no? ¿O lo reviso? Revíselo si guste. Ahí está, muy bien. No, yo confío en ti. Muchas gracias, profesor. Ok, 744 entonces. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, está bien. Muy bien. Mire qué interesante, ¿no? El saber los términos equidistantes. Ah, se dio cuenta que tenía que haber igual distancia hacia los extremos. Eso le permitió darse cuenta que hay 31 términos. Pero también debe recordar la propiedad, que lo que ellos suman, lo suma cualquier pareja equidistante. Y yo les señalé que en esta fórmula, ellos son una pareja de equidistantes. Entonces, lo que suma esta pareja es igual a lo que suma esta pareja que te han señalado. Y por lo tanto, el problema estaba facilito. No hay mucho que plantear ahí. Listo. Preguntas al respecto, por favor. ¿A alguien no le quedó claro lo que ha aplicado su compañero? Vamos a ponerle su nota de Egusquiza. Y cuando es voluntario, más califico todavía. Que cuando yo lo llamo. Muy bien, Egusquiza. Te felicito. Continuamos. A ver. Acá levantaron dos la manita ahora. Franco Mejía, a ver, déjale a Franco que participe, mi amigo Egusquiza, ¿ya? ¿De 11? Ok, profesor. Listo. Franco, Ya. Franco. Francamente, Franco. Profesor, ya, ahí nos dicen que la suma de términos es 1476. Entonces ponemos la fórmula de la suma de términos, que es el término primero más el término enésimo sobre 2 por el número de términos. Ya. ¿Y qué te haría falta? Ya, me falta, ahí para hallar el número de términos primero. Muy bien. ¿Y cómo hallarías el número de términos? Con lo que le he dicho o sea, usando la fórmula de suma de términos.
No, la fórmula de suma no te va a permitir hallar el número de términos, no te pases. Pero... Allá, reemplazando, claro, muy bien. 1476, Excuse me. Sí, ya me di cuenta. Que ya, te dan el dato. 1476 es Correcto. igual a 30, es igual a 31 más 133 sobre 2. Correcto, muy bien, sí, correcto, está por bien. n. Muy Ya, bien, muy bien. entonces, Ahí sí vas a hallar el número de términos. ¿Cuánto sale, Chibolín? A ver, espere, porque no lo he hecho, lo estoy haciendo ahorita. Aquí suma 164, la mitad es 82 o no. Sí, Ya ya, está. 82 por n. La mitad te quedaría 738 o no. Ya, Y luego sácale 41 ABA. espere, profe. Ya, creo que 18. Sí, 18. 18 es igual a n. Mira que hasta acá nos hemos dado cuenta que estás usando calculadora. No, no, intentaba hacer calculadora, pero mejor ya lo he hecho así, más rápido. Ya, entonces 18, ya. Y ahora, Correcto. para hallar la razón, podríamos usar de que el término, no, ¿cómo era? Espérate. Era el término enésimo es igual al primero. Correcto. Ya. Es igual al primero por Más la razón por el número de términos. No. el número de términos menos 1. Ya. No, Por pero ya la tenemos razón. n. Por Ya la lo razón, tienes, ya. pues. Ya lo tienes, N. Ya. Ahora reemplazamos, pues el término enésimo es 133, el primer término es 31, ya más 17R. Restando de una vez 17R. Listo. ¿Cuánto sale? Ya sale 102. ¿Cuánto por- sientes? 102 es igual a 17R. Sientes 2 y es igual a 17R. Ya sigue. Y ahora 7 por 6. Sí, por 6. Y sale. Y está. La razón es 6. Ok. Muy bien. Ok, very good. Muy bien, Franco. Continuamos. Fátima Fernández Soplapuco levantó la manito. A ver, Fátima, el que sigue. Aplicamos la suma de términos. A ver, leo rápido. Hallar la suma de los 15 primeros términos de una serie aritmética cuyo término central es 24. Ajá. Este es un insulto, mi reina. Díctame. Suma de términos es igual al número de términos por el término central. Correcto. Te hago una pregunta. ¿El término central qué lugar ocuparía? El 7. Te enseño cómo se calcula. Al número de términos que es impar, súmale 1. 8. El lugar, cuando quieras averiguar el lugar del término central, porque es bueno saber eso, al número de términos se le aumenta 1 para volverlo par y le sacas la mitad. ¿Ya? Ya, profesor. O sea, en nuestro problema sería el término 8, porque podía darse el caso que por no saber esto, ¿qué pasaría si en un examen en lugar de darte el término central del 24 te dicen el término del lugar 8 es 24? Y como no te han dicho que es el central, tú vas a perder tiempo. ¿Te diste cuenta o no? Sí. Claro, ahorita se hizo bien fácil porque te han colocado la frase término central. Entonces te ilusionaste pues al toque, ¿no? Sí la sé, porque la fórmula habla del término central. Entonces, en un problemita de examen podrían ponértelo de otra manera. Te dice, hallar la suma de los 15 primeros términos de una progresión aritmética, donde su término de octavo lugar vale 24. Y como ya no dice término central, ya no se te va a ocurrir, pues.
Porque ahora dice el término del lugar 8, cuando al final es lo mismo, ¿sí o no? Ya. Entonces aprendan esto de acá, por favor. También les puede ayudar en una pregunta de examen. El saber qué lugar ocupa el término central. Muy bien. En nuestro caso ya me nombraron que él vale 24. Y tú me has dictado la fórmula, ¿sí o no? Sí, profesor. La fórmula de suma, ¿qué es igual, me dijiste? Al número de términos por el término central. Correcto. ¿Cuánto es el número de términos? 15, ¿Y quién está en el centro? 24, Muy bien. ¿Cuánto sale? 360. Listo. Muy bien. Así me gusta. Vamos entonces, Fernández, Soplapuco, Fátima. Correcto. Listo. Continuamos. Yo les dije, vayan avanzando para que en la próxima participen y se ganen su nota. Tienen la práctica ustedes a disposición. Pero como los conozco que son bien trabajadores, ¿cierto? Muy bien. ¿Hay otro voluntario o no? Las edades de 4 hermanos. A, B y C. ¿Hay otro voluntario? Yair Silva Zulueta. Muy bien, Yair. Ya. Dime, cuéntame la historia de tu vida. Como dice que el mayor duplica la de menor, entonces el término 4, yo le he puesto 2A y entonces el término 1 sería A. Ok. Ya, y luego. Sigue, luego. Yair. Ya, entonces sería A más 3 veces la razón igual a 2A. A vale Ya, 3R. listo. Ya te entendí. A vale 3R y ahí se suma todo. Tu compañero dice, le aumento R, R. ¿Cómo paso de aquí para acá? Aumentando 3R, dice. ¿Estamos? Sí. Ok. Y eso le va a permitir encontrar que la razón vale A tercios. ¿Me equivoco? No. ¿Estamos? Sí. Listo. Entonces, si la razón vale A tercios, ¿qué más hiciste, hijo? Bueno, yo lo había dejado A igual a 3 veces la razón, como para que A valga 3 veces la razón y sumo más R, 4R. Ya, no hay problema. R, No hay problema, lo que tú digas. Lo que tú digas, hijo. A es igual a 3R y lo has cambiado acá, ¿no? Ajá, para que sea 4R, 5R, 6R, se suma todo y es igual a 54. Correcto, muy bien, no hay problema. Esa ha sido tu idea. Ya, Suma ahí sería todo. Ajá, 18R igual a 54, donde la razón vale 3. Correcto, muy bien. Ya, entonces el tercero es 5R, 5 por 3, 15. Te piden cuál es la edad del tercero. A ver. A ver acá. Cuidado, ¿ya? Cuidado. Aquí hay que tener mucho cuidado porque es un problema de edades. ¿De acuerdo, mis chicos? ¿Ya? ¿Me dejo entender? Profe. ¿Me dejo entender? Sí. Ya. Sí, profesor. Él pasaría, mira lo que voy a hacer acá para que puedas entender. Él pasaría a ser el término 1, el término 2, hablando de progresión aritmética, porque ahí menciona progresión aritmética. Pero esto correspondería a la edad del mayor de los hijos, o el mayor de los hermanos, ¿sí o no? Y dime, ¿quién será el primero de los hermanos? El mayor, Él es el primero de los hermanos.
Él sería el segundo de los hermanos. Él sería el tercero de los hermanos, porque aquí lo estás ordenando de menor a mayor. ¿Sí o no? Aquí tú lo has ordenado de menor a mayor. Y el mayor de los hermanos es el primero de los hermanos, el que nació primero, en otras palabras. Entonces, tener mucho cuidado ahí. ¿Ya? Porque es un problemita de edades, por eso ahí los hacen caer a veces. Listo, ahora sí, ¿quién es el tercero de los hermanos? Sería 4R. Correcto. ¿Y cuánto sería entonces? Sería 12. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo, mis chicocos? Uy, y no habría las respuestas ahí. Entonces, caballero, aquí marcarías 15 o no. ¡Yujú! Sí, profesor. Pero entonces ahí no sería correcto, porque la edad del tercero realmente es 4R. ¿Ya? Ahí pongan un ojito, mucho cuidado con esto. Bueno, pues, caballero, así está, aparece ahí. Tendría que ser ayer el tercer... ¿Cómo podría ser? El tercero de los hermanos de menor a mayor, ¿no? O hallar el tercer término de la progresión. Bueno, ellos han querido hallar eso, el tercer término de la progresión. Pero esta es la respuesta correcta. Porque en edades, el tercero de los hermanos es de orden de mayor a menor. ¿Ya, chicos? Sí, profe. Pero si eso les viene un examen, por favor, no se van a ir. Ya, jurado, corrijan el examen, ¿no? Pues, ¿qué marcarías? Si esto viene en un examen, ¿lo dejarías sin marcar? Marcarías 15, pues. Porque así lo han formulado, ¿no? Muy bien. Profesor, Dime, hija. yo le he hecho diferente y me sale 15. No, no te puede salir diferente. Bueno, si lo has hecho diferente, puede ser planteamiento diferente, pero la respuesta es la misma. Cuéntame, ¿qué hiciste? Primero es la suma de términos y luego ya doy la razón. Ya, la suma de términos, ¿cuánto era? A 9. O sea, el primero sale Al 9. primero, ¿qué le llamaste? Léeme lo que has planteado, yo lo entiendo, rapidito léelo. Al primero A y al último 2A. Ya, la suma es 3A, y lo que suma lo de medio también sería 3A. O sea, la suma sería 6A. Ah, ajá, A me sale 9 a mí. Por eso, 6A 54 vale 9, ya, muy bien. Y luego, La razón me sale 3. la razón te sale 3, ¿correcto? 9, 12, 15 y 18, pero igualito como la planteó él. Y ahí, Y dice, ¿cuál es la edad del tercero? El tercero me sale 15. no pues, estamos diciendo, ¿quién es el primero de tus hermanos? Si tienes hermanos. Ya entendí, ya. Claro, yo me refiero que en el tema de edades hay que tener cuidado, ¿no? La interpretación correcta es ¿quién es el primero de los hermanos? Es el primero de los hijos, o sea, es el mayor. ¿Quién es el segundo de los hermanos? El segundo hijo en nacimiento. O sea, los hermanos se ordenan de mayor a menor las edades. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Listo. Al final lo has hecho diferente, pero la respuesta es la misma. Muy bien. A ver, ¿quién quiere participar en el 16? Rapidito. Yo, profe, yo. ¿Quién es? Ruiz Bravo. Ruiz Bravo, vamos Ruiz Bravo. Ya, profe, ponemos 3 términos, P. A, B y C. Ya, 3 términos de una progresión aritmética. Muy bien. Ya. Y después ponemos la suma de términos de los 3 términos. Ya. Ya, y ahí sale que... Sale que el término del medio. Ya. Sale que es 11. Ah, ya, estás aplicando la fórmula de cantidad impar. Sí. Correcto, ya te entendí.
A ver, su Ya, compañero ya, está ya, diciendo que la suma de términos es esta. Entonces, como la suma es 33 y el número de términos es 3 y el término central es el término 2, él está diciendo que el término 2 sale 11. Correcto, seguimos. ¿Qué más, hijo? Ya. Y después, como va de razón en razón, le ponemos, el primer término sería 11 menos la razón. Correcto. 11 Y el otro menos sería una 11 más la razón. Y el otro sería Correcto. 11 más la razón. Esa Ya, es y una ahora, técnica interesante. Sigue. y ahora dice como la multiplicación de los tres términos es 1232, lo multiplicamos y ahí sale que la razón vale 3. Ok, vamos a multiplicar a los 3. Y va a aparecer por ahí una diferencia de cuadrado, ¿no? Sí. Igual 1232. Esto genera una diferencia de cuadrados. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. El 11 pasa a dividir. ¿Qué te queda? 1112. No, 112. 112 y R vale 9. R vale 3. R cuadrado vale 9. Sí, R vale 3. Pregunto, ¿por qué tiene que ser 3 y por qué no menos 3? ¿Por qué tiene que ser 3 y no menos 3? ¿Porque es una progresión? No, eso le hemos dado una teoría. Ya me olvidé, pero... Ojo que ahí pueden salirte dos respuestas, ¿ah? Sí, R3 y R menos 3. Y acá el problema no lo he especificado. Si R es 3, la progresión aritmética es creciente. Creciente. Y si es menos 3, la progresión aritmética es decreciente. ¿Estamos o no? Sí, pero si probamos con los dos valores, las dos respuestas van a estar... Exactamente. La respuesta al final va a ser independiente. Por eso te digo, ¿por qué asumes tú que es 3? No hay algo que me permita asumirlo, ¿no? El problema no lo especifica. Debió especificar si es creciente o decreciente para quedarme con una sola. ¿Estamos de acuerdo? Pero te has dado cuenta que si usas 3, el mayor es 14, ¿no? Sí. Y si usas menos 3, de todas maneras el mayor estaría acá. Sería 14 también. O sea, con cualquiera de los dos llegas a responder el problema. Vas a trabajar con esta por costumbre, pero recuerden, por favor, no se toma por tomar. Siempre hay que pensar en el criterio, ¿ya? Porque en otro problema sí podrían especificarlo si es creciente o decreciente y tú podrías cometer un error. Listo, muy bien, Red Bravo. Yo, profe. ¿Ya? Por favor, razonen bien, porque algunos están decidiendo irse a unas universidades que sí les va a exigir esas pequeñeces, ¿eh? Por eso los hago razonar. Sí les va a exigir en esas pequeñeces. No están por las puras. Muy bien, un último participante. Un último participante. Ahí le sale 15, 15, ¿qué? Ah, la 17. Carlos Castillo levantó la mano. A propósito del problema que dejé la vez pasada, la respuesta es 2, ¿ah? Hay 3 personas nada más que acertaron. Carlos Castillo. Profe, Ya, dime, ¿qué hacemos acá? profe, lo estoy haciendo con usted, pero ahorita lo he visto y la razón es +3. Hay que llegar hasta que sea ¿cómo se llama? Hay que hacer lo que sea positivo la sucesión y hay que tomar valores y hacer que los términos del -9, el -6 y el -3 se resten para que den 180. Ah, ya, muy bien. Entonces vamos a ver.
Ya más o menos capto lo que me estás diciendo. Yo tengo que ponerme a descifrar rápidamente lo que me están explicando. Menos 9, menos 6, menos 3, va aumentando de 3 en 3, acá se vuelve 0, 3, 6 y hasta acá se anulan, ¿no? Eso es lo que me intenta decir. Sí, profe. Hasta el término 7 se anulan, o sea, prácticamente empiezas de 0. Y a partir de ahí... Pero cuidado que estos términos también lo tienes que contabilizar, ¿ah? Porque te pregunta cuántos términos debe tener. Esto no los puedes dejar de lado. A la hora de contar el número de términos, también debes contarlos a ellos. Entonces tú empiezas a sumar desde el 12. Sí, y ya tienes ¿cómo se llama? La suma ya de términos, pues. Y solamente falta hallar el último término y ya tienes la razón también. Ya, muy bien, la razón ya la tienes. Listo. La razón es 3. Entonces dime, ¿qué más hacemos? Ya tienes eso. ¿Qué hiciste? Allá está esto. Vamos, cuéntame, ¿qué más haces? Ya, profe, 180. Le igualamos, pues 180, la fórmula de la suma de términos. Ya, muy bien, 180 es igual al primero más el último, pero el último no lo conoces todavía, sobre 2 por el número de términos. Profe, no se usaba la razón, profesor. No, la razón no, hijo. El número de términos, desde ahora lo vengo corrigiendo. Es el número de términos, no es la razón. No sé de dónde me han sacado que es la razón, es el número de términos. Profe, una fórmula que lleve con la razón, profesor, porque ahí solamente falta el último término y el número de términos. Tienes que reemplazar la fórmula de término enésimo ahí y logras obtener una fórmula equivalente con la razón. Pero ya ahí como está, ve, acuérdate lo que hemos hecho ahora. Yo puedo obtener esto a partir del 12. Desde aquí hasta acá, ¿qué diferencia hay en los lugares? Eso lo hemos hecho la vez pasada. ¿Qué diferencia hay entre estos lugares? N menos 8 veces la razón. Eso es lo que diferencia él del primero. Este término es igual al término conocido más la diferencia de lugares. N menos 8 veces la razón. Y listo. Y lo reemplazas acá. Claro, pues. Profe. Aquí sería 3n menos 12 sale al final. ¿Está bien? Sí. Por n. Bueno, aquí se anula el 12 y te queda 3n cuadrado, ¿no? Sí, profe. Este 2 pasa al otro lado. Está. Así está, creo. A ver, chequen. Tercia... No, 90 no puede ser. Tercia debe ser 120. Ah. Pero cuidado que si tú me dices esto, el número de términos no sería n. El número de términos sería n menos 7. Porque está sumando de aquí para acá nada más. Menos 8, profe, menos 8. No, porque estás sumando desde aquí hasta acá. No estás contando a los 7 que anulaste. N menos los 7 que estás dejando de lado. Por eso es que ahí te altera el resultado. Ahora sí, ahí saldría 3n por n menos 7.
120 es igual a n por n menos 7. ¿Cuánto le darías a n? 15 creo. N sería 15. 15 por 8, 120. ¿Estamos? Ya, ahorita sí, profe. Correcto. Muy bien, eso es lo que se te ocurrió. Ten mucho cuidado cuando haces esto, ¿ya? Porque esto, te vuelvo a repetir, hay que contarlo en el número de términos. En el número de términos. Sería desde aquí hasta acá n, pero tú solamente estás sumando esto. O sea, n menos estos 7, porque esta suma da 0, pues. N menos estos 7. Ahí estás sumando tú esta parte de acá. ¿Estamos? Sí, profesor. Ok, listo.